Panorama 15. La voz de las regiones. Antes hemos hablado muchas veces de cómo las regiones tienen también, a pesar de lo centralista que es el Estado, oportunidades concretas para avanzar un poco hacia un Estado que tenga más empoderadas a sus propios territorios. De eso hemos hablado anteriormente con Patricio Vergara y hoy día queremos hablar de eso y otras especies. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricio. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Patricio, yo diría que después de haber escuchado distintas exposiciones en el marco del lanzamiento de las políticas de descentralización de CONAREDE, una de tus marcas es esta que dice: no solo necesitamos que el Estado se reforme, no solo necesitamos que el Ejecutivo, que el Legislativo, que todos los poderes se concuerden y se coordinen para poder descentralizar el Estado, sino que también necesitamos que las regiones entiendan que tienen herramientas a mano para poder crecer. ¿Cuáles son esas herramientas que tú has podido identificar o desde dónde surge esta sensación de que en realidad parece que tampoco estamos haciendo tantos esfuerzos desde los territorios? Bueno, efectivamente se ha reprochado mucho al movimiento regionalista, que es un movimiento esencialmente reivindicativo y que, si bien en el último tiempo ha estado haciendo propuestas, yo creo que el CONAREDE ha jugado un rol importante en eso, sin embargo no hay esfuerzos propios de las regiones que estén diciendo con claridad qué es lo que ellos quieren hacer. Y yo creo que eso es un fenómeno que no solamente tiene que ver con el tema territorial, sino en general. Particularmente CEPAL y la Universidad Católica últimamente han estado trabajando el tema de la innovación social. Y eso tiene una enorme potencialidad desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque efectivamente cuando uno hace experiencias, sobre todo experiencias piloto, por ejemplo, en torno a determinados temas, no es solo está generando un cambio en el sentido de lo que se quiere hacer, no solo un producto, sino que también está validando un proceso que genera en el territorio sinergias, capacidades, actores que se ven involucrados y en definitiva deja una enseñanza, un proceso. Yo creo que en ese sentido el PNUD el año 2009 fue muy claro cuando dijo: el problema de Chile no es la institucionalidad, el problema de Chile no son los recursos, el problema de Chile es la manera de hacer las cosas. En el fondo es el lugar desde donde uno se pone. Un país como Chile, que es fuertemente presidencialista, tiende a tener esta estructura donde solicita, en el fondo, reclama y solicita cambios, pero no necesariamente se pone a cargo de lo que significan los cambios, que es la gran tarea, ¿no? Así es. Porque a veces el problema es que te hacen caso, y a veces el problema es que te dicen: ya, ahí están los recursos, ahí está lo que usted pidió. Y después de nuevo tenemos el mismo tema. Exactamente. Entonces, la única forma de salir de ese círculo vicioso, porque después ellos mismos te dicen: oiga, mire, ya hice esto por usted, ya le di las oportunidades y usted no las aprovechó. La única manera es que los propios territorios, las propias sociedades regionales vayan aprendiendo en este proceso. Con este emprendimiento desarrollan habilidades. Eso es, exactamente. Y eso enseña a la gente de que hay muchas más oportunidades y potencialidades en los territorios de lo que ellos mismos sostienen. Y además enseña de que cada vez que uno pide, uno se está subordinando. Ese es el tema de todos los movimientos sociales en general. Cuando reivindican algo, en general están reconociendo al otro básicamente como el que tiene el poder y la autoridad. Claro. Exactamente. Súper interesante lo que estás planteando, porque otras veces y en la secuencia de entrevistas que hemos hecho a los candidatos presidenciales, que todavía nos faltan 2 que esperamos que vengan, obviamente la primera mayoría y la alianza, que pasamos el dato para que vengan, ha surgido dentro de estas entrevistas el tema particular de que, bueno, ¿y qué pasa si nosotros les damos el poder, pero resulta que en regiones no hay gente suficientemente calificada para recibir el poder? Lo estoy diciendo relativamente textual y figurativamente para que nos hagamos una idea. Nosotros sabemos que existe mucha capacidad y mucho desarrollo en regiones, y sabemos también que falta mucho. Entonces, particularmente en torno a organismos como el famoso Consejo Regional, que ahora está más de moda, le preocupa mucho al Estado descentralizarse y tirar el poder en cualquier lado y no saber qué va a pasar con él, a propósito de lo que estás diciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre la capacidad que tienen las regiones para asumir ese poder y desarrollar habilidades en torno a él? Yo creo que no es una ofensa para las regiones, sobre todo para los que trabajamos desde las regiones, decir de que esas capacidades son reducidas y que esas capacidades también
han sido extremadamente difíciles de construir, porque el centro no ha sido dadivoso en eso. El centro, cada vez que encuentra una persona calificada, en fin, lo lleva a Santiago, ¿verdad? Es decir, hay todo un tremendo tema de fuga de cerebros y capacidades, pero además de eso, no hay un esfuerzo por construir sistemáticamente esas capacidades en las regiones. Pero yo quiero ir más allá de eso. No solo se dice de que no se puede entregar poder porque no hay capacidades, sino muchas veces se dice de que ¿para qué vamos a entregar poder si se lo vamos a entregar a los caciques locales? ¿Para qué vamos a entregar poder si al final de cuentas puede ser todavía socialmente más regresivo esa distribución del poder? Y muchas veces el Estado Nacional se ha planteado como el mejor distribuidor a favor de los pobres, a favor de las personas que no tienen poder. Yo creo que esa ha sido una de las cuestiones que hoy día va a estar en juego. ¿Y tú crees que eso es cierto? Yo creo que en algunas regiones eso es cierto. Efectivamente existen grupos, élite, a veces el alcalde del lugar tiene un enorme poder, su familia. Pero es un poder que la gente ha validado en las urnas, Así que es distinto del poder del Ejecutivo que pone al intendente, ¿verdad? Así es. Precisamente esas son dos diferencias, pero desde el punto de vista de quien está frenando el proceso de descentralización, lo hace aparecer como una fuente de ineficiencias. Es decir, yo voy a entregar poder a personas no solo que son caudillos del lugar, por mucho que hayan sido elegidos, sino que no tienen la capacidad o la eficiencia que tienen nuestros buenos diseñadores de política en Santiago. Los que nuestro gran cacique define, que es nuestro presidente. Es que no es menor esta distinción que estamos haciendo, porque también tiene que ver con cuál es la validez que le damos a la democracia como el mecanismo para generar representación y si vamos a condicionar o no que la democracia sea buena en el caso de elegir al presidente, pero no tan buena en el caso de los caciques locales. Es una distinción un poquito complicada. El tema clave, yo creo que se plantea con este tema de la elección de los cores, no es solo el tema de la descentralización, es decir, dar la posibilidad que la comunidad regional elija a sus representantes, cosa que no es nada de graciosa, porque el poder constituyente siempre ha estado en la población. Recordemos eso, el concepto es de devolución. Lo que está haciendo el Estado central es devolverle a la gente un poder que es soberano de ellos. Seguro. Entonces, esa es una primera cuestión. Pero el problema se presenta cuando, de alguna manera, el Estado regional no tiene las capacidades como para responder a todo ese conjunto de facultades que pueden ser solicitadas o distribuidas. Ahí está una parte importante del problema. Y nosotros lo que creemos es que esto se puede hacer hoy día, esas capacidades se pueden construir desde las propias regiones. Nosotros tenemos dos iniciativas en ese sentido que apuntan a mostrar de que se puede hacer política pública en los territorios, que se puede generar mejores decisiones. Y eso, hablemos de eso en particular. Me imagino que uno es lo que están haciendo en relación a la elección de cores. Así es. Muy importante esto, y lo retomo así te interrumpo para decirlo, porque efectivamente tenemos un problema gigante, que es que la gente no solo no sabe lo que es un core, sino que además no sabe para qué sirve un core. Y si esta es una de las fuentes que tenemos para generar este emprendimiento o este espíritu emprendedor regional para empoderarse, etcétera, y capacitarse en el paso, tenemos un problema gigante. Bueno, efectivamente. ¿Cuál es esa medida? El tema es, una pequeña distinción. Acá el tema no es solo de descentralizar, el tema también es de democratizar. No sirve de nada descentralizar si no lo hacemos distribuyendo ese poder hacia las provincias y hacia las comunas y hacia los ciudadanos. No tiene sentido, si no estaríamos creando un sistema feudal, ¿no? Simplemente transfiriendo poder desde el Estado Nacional hacia un grupo de personas en la región. Esa es la primera cuestión. Centralismo regional. Exactamente. Precisamente por eso es que también muchas provincias o comunas quieren salirse de las regiones, quieren formar nuevas regiones. Yo creo que en la medida en que fortalecemos los gobiernos regionales y los acercamos con este proceso de democratización hacia las comunas y a las provincias, eso debería reducirse, porque lo que la gente quiere en realidad es cercanía del Estado. No es tanto dividirse o separarse, ese tipo de cosas. Cercanía en el Estado en el sentido de que mientras más cerca del Estado, más beneficios percibo yo para mi crecimiento. Y también tengo la mejor posibilidad de participar también en eso, que es la otra parte del tema. ¿De qué se trata en particular esta medida en relación a los cores? Bueno, en particular lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente.
nosotros no queremos solamente un consejo que sea elegido por la vía de gigantografías, por la vía de jingles, por la vía de palomitas. ¿Qué es lo que nos pasa con los diputados y los senadores permanentemente? Y efectivamente el problema está en que esas prácticas que provienen de la política nacional también operan a nivel de las regiones. Lo que nosotros estamos pensando es que esta puede ser una muy buena ocasión para ayudar a generar un proyecto colectivo de región. Es decir, si nosotros hemos dicho, si colocamos a debatir a las distintas personas que quieren ocupar un lugar en el Consejo, escuchamos sus propuestas, pero además de eso les entregamos información para que fundamenten bien sus propuestas, creemos que vamos a haber generado de alguna manera algunos grados de consenso para ese proyecto político común. ¿Hay antecedentes de esta experiencia o este es el primer debate de CORES que se organiza a nivel nacional? Hasta donde nosotros sabemos, somos los primeros, pero además de eso, esto es todo un proceso. El foro es el final del proceso, o una parte intermedia en realidad del proceso, porque antes de eso hay la generación de una cantidad importante de información que ponemos a disposición de los candidatos. Hay también la generación de un spot en que vamos a difundir para que la gente sepa para qué sirve un core y específicamente qué ha hecho el core en las últimas décadas en Tarapacá específicamente, que es donde vamos a hacer esa campaña, de tal manera que es parte de todo un proceso. Patricio, este esfuerzo lo hace CIPTAR, que es el centro del que tú eres director general, pero en asociación con el gobierno regional. Sí, bueno, el financiamiento completo del CIPTAR proviene del gobierno regional y efectivamente hay una decisión del Consejo Regional de financiar todo este proceso porque ellos consideran que es extremadamente importante emparejar la cancha, que todos los candidatos, independientemente de sus recursos o acceso a los medios, tengan la posibilidad de ser visibles y hacer sus planteamientos. De manera que van a haber, estimamos, cerca de 14 foros televisados y informados a la comunidad de Tarapacá, lo que es bastante. Una gran producción. Sí. Se nos acaba el tiempo, Patricio, pero muchas gracias por estar de nuevo en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper interesante la experiencia para que estén atentos los otros gobiernos regionales y los mismos CORES, los consejos regionales de las otras regiones, que sepan de qué medidas se pueden tomar para tener como referencia para dar a comunicar un tema tan importante como es la elección de CORES en tan poco tiempo como es el que nos queda. Nosotros, como siempre, comprometidos en la medida que podemos para que todos ustedes tengan esta información y puedan tener un voto consciente para su región. Muchas gracias por estar en Panorama 15 otra vez y nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.